de Naín. Vamos a leerlo, por favor, que es impactante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y a los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Por qué te dije que llegó el avivamiento? Porque si Jesús no hubiese llegado, ese joven no se hubiera parado del féretro, ¿cierto? Y si Jesús no hubiera llegado, toda la humanidad hubiera quedado metida ahí. Porque esa es una representación de lo imposible, pues la mamá lo único que podía hacer es llorar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en ese momento la muerte llegó y se llevó a su hijo. Pueda que ese hijo hubiese sido salvo, porque nadie sabe si era creyente o no, ¿sí o no? Lo que yo estoy diciendo aquí es que en ese momento lo imposible estaba ganando. ¿Quién dice amén? Lo imposible estaba ¿qué? Ganando. Pero llegó lo sobrenatural y lo sacó de ahí. ¿Y quién es eso sobrenatural? ¿Qué es? Jesús. 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 Vamos a leerlo otra vez, por favor. Cuando yo esté leyendo esto, aplícalo a tu circunstancia, porque cualquier cosa que sea imposible está invalidada a partir de Cristo. ¿Quién dice amén? Cualquier cosa que sea imposible está invalidada a partir de Cristo. Por eso, muchos no quieren que se manifieste Jesús, porque lo que antes parecía que no tuviera solución, y muchos hasta se apoyaban de esa imposibilidad para ganar, ¿sí o no? Para aventajarse, viene Dios y lo derriba. ¿Quién dice amén? Amén. Lo que lo derriba. Así que vamos a hablar nuevamente de ese versículo en el nombre de Jesucristo. Lucas 7, en el versículo ¿qué? 11. Vámonos a leer, por favor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Era único hijo, oigan bien, y Dios tuvo algo que él nunca le falta en su corazón. Se compadeció. ¿De quién? Del dolor de la viuda. ¿De qué se compadeció? De eso imposible que iba ahí. Porque si él no llegaba, lo imposible seguía. ¿Quién dice amén? Porque no había nadie que detuviera las consecuencias de la muerte y de la maldad de Satanás. Ahora, Dios en ningún momento quiere ver a la humanidad así, pero Dios tenía que enseñar a toda la humanidad que es estar sin Él. Y esta es la forma de Él enseñarte, de decirte: hay dos caminos, dos rutas. Un camino de perdición, podríamos decir un abismo, y están las tinieblas. Pero estoy yo que le voy a dar aliento de vida y le voy a quitar cualquier cosa con la que ustedes no pueden luchar. Porque nosotros estamos incapacitados para estas cosas. Quien tiene ese privilegio es el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, te va a tocar ver el féretro pasar o estar en él, y nada se podrá hacer. Así es. Por eso cuando me mostró Dios esta lectura, yo quedé impactada, porque Dios me dijo: todo el que me recibe sale de ese ataúd. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Aún las circunstancias, porque muchas personas no solamente están muertas, separadas de Dios, sino que todo lo que tienen está muerto. Mucha gente cogió y sin darse cuenta
la maldad le encogió y le enterró todos los sueños, le enterró toda la vida, le enterró el futuro. Hay gente que cree que no puede tener hijos y tiene enterrado en una lápida el deseo de tener un hijo. ¿Quién dice amén? Hay gente que tiene enterrado el deseo de ser feliz, hay gente que tiene enterrado el deseo de liberarse de cualquier circunstancia y dice que no puede. Y en ese no puede está el que se untan. ¿Quién dice amén? El que no puedan hacer nada. Que hay un bolígrafo si necesitan. Y hoy Dios te está diciendo, lo que estaba ahí metido, nadie lo podía sacar, sino Jesús. ¿Qué dice amén? Por eso llegó lo inmortal, y llegó lo incorruptible, y llegó lo sobrenatural. Y yo no estoy hablando a ustedes de que se multipliquen 2 peces y 5 panes solamente, eso forma parte de ese avivamiento, ¿sí o no? Pero yo te estoy hablando de una incapacidad tan grande como una madre tiene que llevar a su hijo y decir no puedo hacer nada, pero llegó uno que dijo no, quédate quieto, porque esto que está pasando aquí tiene solución. ¿Quién le veía solución ahí? ¿Quién? Cuando un médico ve que un cuerpo queda sin vida, ¿qué hace? Lo pasan al cuarto donde lo preparan y se lo llevan legalmente, ¿verdad? Porque ya no pueden hacer nada con él, pero con Jesús no es así. Y eso es lo que muchos no han entendido. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar la oscuridad en la luz en un instante, si tú crees. Esa es la grandeza. Esa es la grandeza. Que no quiere que se manifieste, porque se arruinan las tinieblas. Las tinieblas tienen un negociazo. ¿Qué dijo Dios? Tus negocios, tus contrataciones se desviaron. Pero nosotros tenemos la grandeza de Dios que supera cualquier poder humano. Dígame, ¿qué humano es más poderoso que Dios? Porque ninguno pudo sacar al joven del féretro. Y allá había un poco de gente. ¿Qué dice amén? En la clínica, ¿cuántos médicos hay? Dígame, un establecimiento de salud inmenso que tiene el nivel un nivel alto de alta complejidad. Dígame, ¿cuántos hay? Y el día que Dios dijo, hasta aquí puede haber ambulancia, ¿cómo es? Alarmas, pueden haber lo que quiera. Que quien quita lo imposible se llama Jesucristo. Así que anota este versículo y aplícalo a tu vida. Cuando Jesús llegó, salió todo del féretro. ¿Sabes qué es el féretro? El abismo, donde está lo imposible. El abismo tiene varias escalas, ¿oíste? Tierra de castigo y tiene unas bajaditas, hasta que ya no hay forma de salir de ahí. ¿Qué dice amén? Como el cielo tiene una subida y va de triunfo en triunfo, también el abismo tiene una descendencia y va descendiendo ¿cómo? Poco a poco. En Dios le da oportunidad a la gente, pues esperemos que todos la tomen. Volvamos a leer los versículos de la Biblia, por favor, para pasar al otro lado. Dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Y lo dio quién? A su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Voy a leerte el inicio para que vean la imposibilidad y por qué cuando alguien tiene manifestaciones de Dios, la gente la persigue tanto. ¿Quién dice amén? Porque la imposibilidad no debiera existir. Así es. Porque si tú te conviertes y haces el trámite que tienes que hacer para que se manifieste el Espíritu Santo, cada día las tinieblas se hundieran más. Amén. Pero como no todos quieren dejar las riquezas engañosas, los tesoros egipcios, ¿qué más? Dígame, los placeres temporales, entonces no se puede ver esa manifestación, porque para tú entrar en la grandeza tienes que dejar las pequeñeces, tienes que dejar los juegos mentirosos, tienes que dejar los supuestos atractivos y
exaltaciones terrenales. Pues quien es exaltado en la tierra pierde el cielo. ¿Quién dice amén? Amén. El que es exaltado aquí pierde el cielo. Así que si tú estás siendo exaltado aquí, pellícate ahora. ¿Dónde estás siendo exaltado tú? A ver. Es que desde que me convertí todo me cambió. Claro, ya no eres exaltado aquí. Ya Saulo no le aplaude a nadie los chistes que refiere. Nada. Así es. Ni nadie lo busca para que vaya a tocar tambor a la plaza. Voy a seguir. Oiga lo que dice. Escucha esto. Si el mundo no te está exaltando, es porque ya tú estás siendo exaltado en el Amén. cielo. Pero escucha esto. Antes mi esposo tenía como un imán. La gente lo acogía. ¿Por qué? Porque él divertía a la gente. Oiga bien, refería chistes, lo mejor dicho. Tocaba el tambor, pero a su expertamente. Cantando, bonita. Cantaba y la gente lo buscaba por eso, ¿verdad? Pero ahora que ya no hace eso, ¿dónde están los amigos? A ver. ¿Dónde están, Saulo? Los amigos de los placeres temporales, ¿dónde están? Le pasó como en el campo, se evaporaron. Amén. ¿Qué dice amén? Amén. Y si Saulo todavía estuviera con los amigos al lado, estuviera grave. Oh, imagínate. ¿Y qué tal que se dijera cristiano y siguiera con las mismas amistades? Increíble, angustioso. Entonces no está siendo exaltado en el cielo. Amén. Por eso no te preocupes si los que antes se gozaban con tus debilidades, ahora se van porque ya tus debilidades están fortalecidas en Cristo. Aleluya. Y él dice, amén, Dios creó los matrimonios y a algunos se le inventó hacer ¿cómo se llama? Unión libre. El divorcio. No, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. Unión libre, fornicación. Fornicación. Detrás del matrimonio, ¿cuál es el veneno de la buena idea? La fornicación. ¿Cuál es el veneno de la fidelidad de una pareja donde solamente deben haber dos y Dios? El adulterio, ¿sí o no? ¿Cuál es el veneno de la paz? Dígame, ¿cuál es el veneno? La angustia, ¿sí o no? Antes la gente no tenía por qué tener angustia si estaba con Dios. ¿Cuál es el veneno de la riqueza? A ver, La pobreza. la pobreza, pero ¿de dónde viene? De la soberbia. Y la soberbia, ¿quién la inventó? Esa ganas de tener y echar a Dios a un lado. De ahí vino todo. Claro. Y entonces no podemos nosotros decir porque una persona tiene una buena idea y otro la envenene que el culpable fue el que hizo. Yo siempre pongo el cual es Jesucristo. ¿Por qué fundamento y únicamente Cristo? Porque Él fue el único que murió y resucitó. El único que pagó el precio, el único que fue, el único que decidió tener compasión. Cuando vio a la mujer con el hijo en el féretro, Él tuvo ¿qué? Compasión. Y esa compasión la tuvo por toda la humanidad. Así que ese ser es muy especial y por eso en Él está el fundamento, porque a ese fue que escogió Dios y a ese es el que tenemos que aceptar. ¿Quién dice amén? Amén. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, fíjese que no puede hacer eso. No puedes agregarle a lo que ya está hecho. ¿Quién dice amén? Nada. Mira, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Pues no le puedes agregar cosas diferentes a lo que ya está hecho, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, la cual sea el fuego la que la probará. Y si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Por qué? Porque sobre nosotros edificaron cosas diferentes, ¿sí o no? Sí las edificaron. Hicieron costumbres diferentes. Nosotros somos el templo, ¿oyeron? Sobre nosotros hicieron de todo. Se llama invasión, se llama mentira, se llama como quiera. Pero pasará por el fuego. ¿Por qué? Porque si tú de verdad te unes a Cristo, todo eso que hicieron sobre ti se va a quitar. ¿Qué dice amén? Y esta obra se va a salvar. ¿Se va a qué? A salvar. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de cosas que montaron en tu vida van a ser quitadas. ¿Quién dice amén? Si tú recibes el único fundamento que es Jesucristo. O sea, la reedificación del templo. Cuando hablamos de Ageo, ¿quién estaba aquí, Dios mío? El día de Ageo fue impactante, como Dios mostró que nada funciona si Él no está. Nada va a funcionar si no hay reedificación. ¿Por qué reedificación? Porque el templo estaba derrotado. Reedifica quiere decir que la obra pasa por el fuego,
porque nuevamente vuelve al origen. ¿Quién dice amén? Amén. Vuelve a lo fundamental y será salvo aquel que de verdad se deje limpiar. Juan 1:12, ¿quién dice amén? Un solo fundamento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oigan el requisito a tu bienestar, para que se vaya la muerte. Aquí Dios derribó la muerte. Mira, léelo por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre que está aquí, lo que hizo fue recuperar la paternidad, que quiere decir muerte derrotada. Cuando tú hablas de paternidad, que la muerte se fue, porque sin que la muerte no sea derrotada, tú no vuelves a ser hijo, y él no es nuestro papá. ¿Qué es lo que hace que él sea papá? ¿Qué es lo que hace? Muerte derrotada, separación destruida. ¿Quién dice amén? Entonces, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira, 1:13, ahí está tu victoria. Esta es la reedificación que se purifica bien. Esta es la que le montaron oro de todo, pero que a través del amor de Dios se le quita todo eso que le tenían lo imposible. Ves analizando todo lo que vamos a estar en el transcurso de la enseñanza, porque verás cómo saldrás de aquí más renovado de lo que ya estás, porque yo estoy segura que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Pero en 1:13, vamos a leerlo por favor. Los cuales no son engendrados, oigan esto, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué pasó? Esto, que nadie puede poner otro fundamento sobre el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea cualquiera que sea, el fuego la probará. ¿Por qué? Porque vendrá Dios y quitará toda esa sobreedificación y nos dejará en el estado perfecto para que lo sobrenatural venga a nuestra vida. 1:13, esa es la victoria tuya y mía, ese nuevo cuerpo. ¿Quién dice amén? Amén. Esto nunca se te vaya a olvidar, porque si se te olvida esto, vas a tener la casa adornada y vacía. No se te olvide. Vamos al 1:13, Saulo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sino de quién? De Dios. Ahí es donde la muerte está acabada. Ahí es donde lo sobrenatural llegó y se fue, ¿qué? Lo imposible. Aquí está, en esto, 1:13. Porque la gente no sabe qué es lo que recibió cuando Cristo muere. La gente, tú la ves que llega y se siente, y tú le estás diciendo, el cuerpo de carne y sangre no heredarán el cielo, no heredarán el reino de Dios. Tienen que ese cuerpo que está imposibilitado para todo, tener el poder de Dios para transformarte. Y se quedan viendo así como que dice, ¿y esta señora qué libro estará leyendo? ¿No les ha pasado que ustedes predican esos temas y la gente queda azul? Así es. Quedan azul y tienen años está yendo a iglesias, pero es que esto es una profundidad y un regalo de Dios para nosotros. Que dice amén. Por favor, valóralo. Aquí está el triunfo, 1:13, vamos a leerlo. Quiero que se afiance en nosotros esto, porque esta es la derrota de la carne y la unión al Padre nuevamente. Léelo por favor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sino de quién? De Dios. Esto aconteció después de Cristo. ¿Quién dice amén? Porque ya había gente que lo tenía. Por ejemplo, el joven del féretro tuvo este cambio, porque cuando Dios lo levanta, derrota la muerte en él. ¿Quién dice amén? Y también yo me imagino que cuando ese joven se para de ese ataúd, ya nunca más fue igual. Aleluya. Nunca más. Pero también le pasó a Enoc. Enoc fue traspuesto, ¿sí o no? Y lo vemos nosotros en la historia a través de Abraham. Fue un hombre especial. Si se dan cuenta, Abraham muere, pero se gozó de ver el día del Hijo de Dios. Pues quiere decir que su trato sobrenatural lo tuvo Dios desde que inició la creación, pero que no estaba dada a todos los hombres, ¿sí o no? Y es el nombre sobre todo el hombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que el Señor que Jesucristo es el Señor. Pero no todos, porque lo confiesen, se transformarán en hechura de Dios.
Pues algunos lo confesarán muy tarde, otros lo confesarán y no habrá transformación, pero otros sí entrarán a la victoria. ¿Qué dice amén? Entonces, 1:13, muerte derrotada, anótalo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos, no éramos hijos de Dios. Dios nos hizo nuevos para ser hijos de Dios. Dios nos hizo, ¿qué? Nuevos para ser hijos de Dios. ¿Por qué nos hizo nuevos? Porque lo que teníamos, estábamos imposibilitados de tener su gloria y su gracia. Pero sigo leyendo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren esto, en 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Porque a partir de la corrupción, de la contaminación, Dios tuvo que idearse el plan que lo hizo desde antes de la creación, pero que se ejecuta. Ellos no pueden heredar nada así como están. ¿Cómo será la cosa de dura? Que Dios lo tuvo que hacer nuevo para estar con nosotros. Mírenle la magnitud y la gravedad de lo que significa tiniebla. Analízalo, piénsalo ahora. Si Dios, para poderte hacer